agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de este martes 30 de mayo de 2023, con un saludo a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que hoy martes, casi viernes nos escuchan. Saludos y todo lo demás. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Muy bien, listos para empezar esta mañana. Un saludo para todos ustedes, chicos de la producción, amigos que nos escuchan en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allácito de nuestras fronteras. Eso es muy bien. Bueno, pues por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que comparten esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales y las estaciones de Grupo RSN y Línea Directa en la cobertura en los 18 municipios de Sinaloa. Estamos con nuestra señal radial. Gracias por participar también con sus comentarios. Un tema que a todos nos interesa, por supuesto, que es el tema de la seguridad, de la paz, ¿sí? Y está en la línea telefónica, le agradezco sin más preámbulos, Carlos Juárez Cruz, que es el director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Carlos, qué gusto saludarte aquí en la mesa de análisis con los compañeros. Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, y saludos a los integrantes de la mesa. Un saludo a quienes nos escuchan también. Vas a presentar hoy los resultados del Índice de Paz México 2022, ¿verdad? Sí, estamos a punto de iniciar la sesión en media hora. Estamos presentando la 10ª edición del Índice de Paz México. Es este estudio que llevamos ya una década realizando desde el Instituto para la Economía y la Paz. Es un análisis integral de las principales violencias en el país, los factores que impulsan la paz y sobre todo las tendencias que nos permitan comprender las violencias, sí, para atenderlas desde las políticas públicas y las estrategias sociales. Bueno, de antemano te agradezco que nos des unos minutos, unos pequeños minutitos, un espacio de tu tiempo porque estás a punto de iniciar. Te haremos unas preguntas muy rápidas, si nos permites. Claro. Hemos revisado así, grosso modo, el estudio y yo te preguntaría, en general, México, ¿cómo va? Mira, hemos encontrado que si bien en los últimos 3 años algunos indicadores han mejorado, sobre todo el indicador de homicidios se ha reducido. 8% bajaron los homicidios en el último año en México. En realidad la tendencia ha sido negativa. Los homicidios crecieron 63% en los últimos 8 años. Esto habla de una crisis grave, tiene que ver con las armas de fuego, tiene que ver con las dinámicas de delincuencia organizada en el país, las disputas territoriales, ahora con la crisis de fentanilo, y destacamos otras violencias también, la violencia de género, por ejemplo, que sigue a la alza. Esa no tiene que ver con las armas de fuego ni con la delincuencia organizada. La violencia familiar creció más de 100% en el último año, la violencia sexual 114% en el último año. Eso es, vamos en este momento con nuestro compañero Jesús Rojas aquí en la mesa. Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo la verdad es que he seguido el tema del índice de paz desde hace varios años, como bien comentas, y me gustaría que le pudieras platicar al auditorio cómo esta metodología no es un tema de percepción, sino de hechos, de dónde sacan ustedes estos datos que además integran de una manera muy positiva para podernos dar una perspectiva muy general respecto a los temas de paz y de violencia y de inseguridad. Estaría padre que nos platicaras un poco de esta metodología. Sí, tengo que decir que es un esfuerzo metodológico importante. Tratamos todo el tiempo de basar en evidencia nuestros dichos. Hacemos un análisis de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del INEGI, de otras encuestas, y tomamos los datos oficiales. Los integramos en 5 indicadores: homicidios, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, algunas actividades de delincuencia organizada y las personas en prisión sin una sentencia condenatoria. Estos 5 indicadores a su vez se desagregan en 12 indicadores más detallados, y esta combinación de indicadores nos arroja una calificación a partir de la ponderación de estos datos, y es que decimos entonces cómo avanza la paz en el país, qué estados son los más pacíficos, los menos pacíficos. Ahora, Jesús, permíteme solamente aclarar, a veces esta información oficial difiere de la percepción, y podemos sentir que estamos en un lugar más inseguro de lo que las cifras relatan. Esto no quiere decir que la percepción sea equivocada, quiere decir
que a veces el impacto de la violencia es mucho más potente de lo que reflejan las estadísticas y habría que interpretar combinadamente las percepciones con los datos estadísticos. Eso es, vamos con Juan Ordorica. Juan, te escucha Carlos Juárez. Carlos, buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Estaba revisando el índice de paz, el índice que estaban a presentar hoy, y índice de paz de México 2023. Hay un dato a mí que me llama la atención. El presidente en la narrativa dice que los homicidios se dan sobre todo por enfrentamiento entre criminales. Así lo maneja el índice de paz. Sin embargo, la pregunta sería, ¿este fenómeno es nada más de este gobierno o ya se venía presentando desde gobiernos anteriores? ¿Que los homicidios dan entre bandas criminales? ¿Es únicamente en este gobierno o desde antes ya existía eso? Y otra pregunta rápida es, si los programas sociales, lo que ustedes ven en el índice de paz, sí están, ayudando a que los jóvenes no entren a la delincuencia, si lo pudieron medir o no en este índice. Sí, mira, nosotros no medimos sexenios, sino damos seguimiento año con año y vemos con mucha preocupación que se mantienen algunas inercias, tanto de los problemas sociales y la violencia, como de las respuestas del sector público y los gobiernos. Se sigue apostando a la seguridad pública, vemos los presupuestos y hay una apuesta fuerte hacia las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad, y ya sabemos que estos modelos no han dado resultados. Entonces, diría eso en ese sentido. Lo que querríamos ver son políticas públicas más complejas, más integrales, y así habría que convocar a otros sectores sociales, el sector privado, el sector académico, la sociedad civil, incluso los medios de comunicación. ¿Cuál era la segunda pregunta? Discúlpame. Los programas sociales, ¿no? Sí, ahora, vemos un cambio en la narrativa de este gobierno, vemos que hay una apertura hacia programas sociales, becas para jóvenes, programas de empleo. Esto no suena mal, no es una mala idea, puede funcionar, pero necesitamos que se planteen estas estrategias con mucha mayor seriedad desde políticas públicas. Esto significaría poner indicadores, plantear cuál es la estrategia, focalizar los programas para los sectores de la población más vulnerables y en mayor riesgo, y medir después de un cierto periodo y para revisar si se cumplieron los supuestos y las teorías que originaron la estrategia. No lo hemos visto, hasta ahora solo hemos visto un despliegue policial, militar con la Guardia Nacional, y pues eso ya vimos que no está funcionando definitivamente. Eso es. Estamos hablando con Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz México. Vamos contigo, Armando. Sí, muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte, a lo mejor es un poco ingenua mi pregunta, Carlos, pero de acuerdo a los estudios que ustedes realizan, los índices de economía y de la paz social deben transitar o transitan, de hecho, necesariamente en sentido contrario. Es decir, si aumentan los índices económicos en el país, ¿se debe a que la tendencia de la delincuencia va a la baja o viceversa? O sea, si aumenta la violencia, ¿disminuye la economía? Es una muy buena pregunta, porque en algunos lugares del país hemos visto, Armando, que la delincuencia organizada, las actividades criminales van generando economías ilegales, pero potentes e importantes. Lo que nosotros decimos es que en el largo plazo, en el mediano plazo, no es sostenible un clima de criminalidad y de ilegalidad. Lo hemos visto en México, sale más cara la violencia que la paz. Es más caro reaccionar a la violencia. Esto lo pueden decir los empresarios, lo pueden decir los gobiernos locales. Cuando tienen una crisis de seguridad o de violencia, es mucho más difícil reaccionar que prevenir. Por eso llamamos mucho la atención sobre la falta de inversiones sociales en favor de la paz. En este caso nosotros estimamos que al país le ha costado el impacto de la violencia alrededor de 18% del PIB. Y para darte un dato, estimamos que en los últimos 8 años solamente la crisis de homicidios por delincuencia organizada y armas de fuego, homicidios dolosos, inhibió hasta 324 mil millones de pesos en inversión extranjera directa en el país. Carlos, ¿cómo va Sinaloa, digamos, en ese índice a nivel nacional en cuanto a homicidios? ¿Cómo vamos en la violencia en Sinaloa? ¿En qué lugar se encuentra, si lo midieron de esa manera, y qué nos puedes comentar?
Sí, mira, desde nuestro análisis estadístico, y quiero resaltar los datos que tenemos disponibles, yo no contradiría la percepción de las personas, pero los datos muestran que Sinaloa ha mejorado mucho en los últimos años. Hace 7 años estaba en la penúltima posición nacional por su tasa de homicidios el Estado. Hoy está en nuestro índice en la posición 14 de 32. Ya lleva un par de años que Sinaloa está en la mitad más pacífica del país, por decirlo de alguna manera. No quiere decir que se resolvieron los problemas, no quiere decir que no hay violencia, que no hay miedo, pero van mejorando. Hay varios indicadores. De hecho, les comparto que todos los indicadores relacionados con delincuencia organizada, delitos con armas de fuego y delitos como robo y asalto se han reducido. Sin embargo, tengo que llamar la atención sobre los únicos 2 indicadores que no han mejorado y que han empeorado, que son la violencia familiar y la violencia sexual en Sinaloa. Eso es. Vamos contigo, Jesús. Sí, justo porque estabas comentando los datos de Sinaloa, veo que avanzaron 2 peldaños o avanzamos en mejorar 2 peldaños respecto al año anterior, en la medición anterior, y también veo que no tenemos ciudades dentro de las más peligrosas del país y que incluso está una de ellas, el municipio de Ahome, está dentro de las más pacíficas del país, como dato que presentan ustedes. Entonces, ¿a qué se deberá? ¿Son las políticas públicas? ¿Es una serie de cosas? Porque como bien comentas, no es de un año para otro, sino que Sinaloa ha estado saliendo de esos lugares de los más violentos del país, ¿o será que otros estados se están convirtiendo en estados más violentos, como lo veía ahí en Colima, en Zacatecas y otros estados donde antes no había ese tipo de violencias? Tienen que ver las dos cosas, para ser muy franco. Vemos que otros delitos, por ejemplo, como las desapariciones, son más difíciles de registrar, de dar seguimiento. Yo quiero resaltar nada más que hacemos un esfuerzo estadístico, metodológico, pero obviamente no logramos capturar al 100% todo, ¿no? Es como una aclaración. Ahora, las razones de esta disminución de los indicadores, pues yo la verdad lo dejaría al análisis local. Yo no vivo en Sinaloa, no me atrevería a decir las razones. Sin embargo, sí hemos observado algunas dinámicas que son ejemplares para el resto del país. Yo conozco de cerca el trabajo de sociedad civil que se hace en Culiacán, por ejemplo, y sabemos que Culiacán concentra un muy buen porcentaje de los eventos de violencia y delitos del Estado. Entonces, hay un trabajo de coordinación de sociedad civil con empresariado, con autoridades locales, sectores académicos. Justo yo estoy ahora en un evento de este tipo, que son un seguimiento a las estadísticas de paz y violencia que se hace cada mes en Culiacán. Esto necesariamente tendría que generar resultados y promover el cuidado de los policías, promover la participación ciudadana, el acompañamiento a jóvenes. Todo eso va reportando resultados importantes. Eso es. Vamos contigo, Juan. Carlos, en el índice de paz es muy común ver a los estados que van liderando para bien. Yucatán, casi siempre está ahí Yucatán arriba. Y los que están ahí siempre liderando como los menos violentos o tienen más paz. ¿A qué se debe? ¿Qué políticas públicas ustedes observan que están aplicando ellos que no aplican el resto del país? ¿Cuál es la diferencia de tener ahí esos lugares siempre? Sí, por supuesto que hay condiciones geográficas que van determinando los niveles de violencia y de paz, ¿no? Y poco se puede hacer por un territorio que está en medio de una ruta de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Pero hay otros factores que sí son importantes. Mira, Yucatán es el caso excepcional porque ha mostrado indicadores incluso más bajos que el promedio global, indicadores de criminalidad más bajos. Creemos que tiene que ver con algunos temas geográficos, pero de lo que sí podemos aprender de los lugares más pacíficos es que han logrado diseñar agendas intersectoriales, es decir, lograron que desde sociedad civil, desde grupos que permanecen más tiempo que una administración en el liderazgo social, esos han logrado construir agendas comunes, estrategias comunes, diálogo, han superado o han resistido la polarización política, no se han enfrascado en estas dinámicas de partidos y han logrado dialogar con autoridades locales para dar seguimiento y continuidad a los programas y a las estrategias. En Yucatán se ha mantenido el mismo secretario de Seguridad Pública por 3 administraciones, por ejemplo, y esto ayuda a que las estrategias tengan
una visión de largo plazo y eso reporta mejores resultados. Eso es, Armando, vamos contigo y cerramos. Sí, y Carlos, yo te quisiera preguntar, hay instituciones diversas que se encargan de estudiar los fenómenos sociales, políticos, económicos en el país. En el caso del Instituto para la Economía y la Paz que tú pues encabezas, que diriges, te quería preguntar si los estudios, las estadísticas y los resultados de las investigaciones que ustedes realizan sirven de algo, o sea, si generan una reacción de parte de las instituciones de gobierno, impacta el trabajo de ustedes profesional en las políticas públicas oficiales. Mira, esa es la pregunta que nos hacemos todos los días. Hacemos un esfuerzo por difundir nuestros resultados, nuestra investigación. Algunos aliados, como ustedes en los medios, nos ayudan a difundir. Buscamos autoridades, algunas autoridades nos buscan. Tenemos buena relación con varios gobiernos estatales y algunas instancias del gobierno federal. Sin embargo, más que hacernos caso a nosotros, lo que nos gustaría es que se llame la atención sobre las reflexiones que planteamos. Este año, por ejemplo, estamos destacando una forma de violencia que se habla muy poco de ella, que es la polarización política. Hemos encontrado que en el mundo es un fenómeno global, pero en el país también parece que hay una división social, los sectores están peleados, la gente está enojada en las calles. Somos capaces de salir mal con alguien de la familia por una diferencia de partidos políticos, de fútbol o de cualquier otra cuestión menor, la verdad. Lo que decimos es que frente a un escenario de tal radicalización de pensamiento, las redes sociales no ayudan, los sectores se dividen, la población está enojada y esto limita la colaboración de las autoridades con los ciudadanos, bajan las denuncias, baja la participación y es muy difícil desarrollar estrategias entre sectores, estas estrategias multidimensionales, políticas públicas complejas, se van obstaculizando porque estamos divididos, estamos peleados y no dialogamos entre sectores y nos enfrascamos más en las diferencias que en los intereses y objetivos comunes. Eso es bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Carlos. Sabemos que estás a punto de iniciar ahí la presentación de toda esta información. Gracias por anticiparse a la audiencia de Línea Directa, todo esto que seguramente pues habrá que revisarlo con calma. Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz, México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su interés, por su espacio. Y yo solamente me gustaría cerrar diciendo que desde nuestro análisis se ven avances importantes en Sinaloa. Hay que revisar qué es lo que ha funcionado, hay que revisar qué estamos haciendo bien aquí en Sinaloa para seguir haciéndolo. Hay que generar incentivos positivos para las autoridades que están haciendo bien su trabajo, hay que presionar a las que no, pero sobre todo hay que ponernos a participar, todos los ciudadanos, ciudadanas, empresarios, todos los sectores participando y hemos visto que funciona y que se puede construir la paz si todos nos involucramos. Muy bien, pues nos das buenas noticias, información que en cierta forma alienta en un tema que pues tiene que estarse monitoreando día con día, no se puede descuidar en materia de seguridad, pero pues ahí nos quedamos con eso, las cosas van bien en materia de seguridad en Sinaloa. Muchas gracias. Abrazo. Muy buen día, gracias. Gracias, Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz en México. Vamos a la pausa, regresaremos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, vamos a comentar un poco lo que nos acaba de decir Carlos Juárez y hay algunos comentarios también de la audiencia. Regresamos a la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Bien, pues siempre es bueno escuchar buenas noticias en medio de todo eso. No sé, por supuesto estamos diciendo que está resuelto el problema de la seguridad. Está resuelto. Estamos muy lejos, pero sí. las cosas es que van mejorando Sí, también. hay delitos preocupantes todavía, la incidencia, muchos, de violencia familiar, ¿no? delitos sexuales. Que generalmente es en violencia familiar el 80% contra mujeres, desde ahí también es preocupante. Violación. Son las depositarias, violencia sexual de varios tipos. Pero fíjate, algo muy importante, ¿no? Y por un comentario que estoy viendo acá, no es una medición del gobierno,
O sea, de esto no lo está diciendo el gobierno. Es Así decir, es. el gobierno dice que vamos bien, ¿no? Son datos que da una organización no gubernamental que se dedica a hacer estudios no para Sinaloa, ¿no? Que están midiendo el tema en México, que están de alguna manera haciendo una propuesta también de cómo pueden ser caminos para la solución de problemas. Ya nos decía concretamente que no solamente sea la autoridad la que está ahí haciendo las cosas, sino que se involucren también otros actores económicos, políticos, sociales, en un tema que atañe a la comunidad entera, Víctor. Y también ver que en este reconocimiento positivo de las cosas que se están viendo bien o se están haciendo bien, no dejar de lado que por eso que tiene ahorita, digamos, el aplauso, dejemos de lado también la otra cosa que es importante, que es en donde nos falta trabajar. Exacto, Juan. Estamos viendo números fríos, duros y buenos números. Eso es importante. Sinaloa trae una tendencia, y no es este año, ya tiene un par de años que viene arrastrando buenos números. Algo se está haciendo bien, creo que hay avances. Los sinaloenses todavía no podemos cantar victoria. El gran problema sigue siendo la presencia del crimen organizado en algunos sectores. Hay que decirlo, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, sigue estando presente, y yo siempre seguiré al menos con la duda, seguiré siempre la duda. ¿A qué se debe esta que no haya violencia? ¿Que el gobierno ha avanzado o que los grupos del crimen se mantienen replegados, tranquilos, porque así les conviene sus intereses? Es un poco de todo, ¿no? Sí, ahí veremos. Sí. El problema es que cuando pasan eventos así como los culiacanazos, ahí nos damos cuenta que los números terminan siendo pues una mera fachada. Vamos a ver, ojalá, repito, insisto, al menos en la delincuencia, o más bien en los delitos comunes. En homicidio hay una tendencia muy clara. Sí, homicidio, pero digamos en los delitos comunes que nos afectan, los robos, eso también vemos que hay, al menos no han disminuido como el homicidio, pero se están manteniendo. Eso también es importante. El robo de vehículos ha caído, eso también del día a día. Sí tiene un cierto repunte, eso se puede descuidar. El robo de vehículos. Sí, de pronto sí hay días en que sube, tres, pero digamos sí, que los promedios sí, se mantienen. Sí, pero exactamente. realmente, Sí. repito, La tendencia, ¿no? los delitos del día a día, los que nos afectan a la gran mayoría, enorme mayoría de los ciudadanos, porque el homicidio es de alto impacto, pero porcentualmente es poco en comparación de todos los demás. Ahí es donde yo creo que tenemos que ver los índices, y en ese sentido, les repito, al menos no se han incrementado, y están los promedios, ahí se mantienen un poco con tendencia a la baja. Germando comentaba algo importante, ¿no? O sea, digamos, diciéndolo de esta manera, que llegamos a una conclusión: no puedes tener bienestar en tu familia, no puedes tener desarrollo en tu comunidad si no tienes paz, si no tienes tranquilidad. Eso es fundamental para que tú puedas desarrollarte con libertad. Es correcto. Mira, dentro del mundo globalizado, lo que es la violencia en general, en todos sus aspectos, aquí en Sinaloa a mí sí me llama la atención y me halaga prácticamente, bueno, hasta donde yo sé, la desaparición casi de un delito muy grave y muy preocupante como era el secuestro. Y la extorsión. Sí. La extorsión al comerciante, por ejemplo, ¿no? Es correcto, o por lo menos no se ha erradicado aquí alarmantemente aquí en Sinaloa, y eso la verdad pues es un buen signo alentador, el hecho de que el secuestro, para mí el secuestro es un delito de los más graves que hay, de los más... Ahí vamos a... Estamos de regreso en la mesa de análisis de lo que se va a presentar en unos minutos en Culiacán. Nos han adelantado algo de información para nuestra audiencia. Son estudios que realiza el Instituto para la Economía y la Paz. Es un laboratorio de ideas que tiene su sede mundial en Sydney, Australia. Y es el mismo instituto que con esa metodología mide la paz en el mundo para estudios que solicita la Organización de Naciones Unidas. No es información de gobierno, no son estudios que aclaraba Juan hace un momento en el corte, son estudios que realizan, digamos, sector privado a nivel internacional, y lo preside un empresario, Steve Kilela, ¿sí? Que está trabajando, es fundador de una serie de fundaciones, de organizaciones que están encaminadas a medir la paz a nivel mundial y sobre todo presentar información que permita pues alcanzar niveles de desarrollo
para que pues la gente sea mucho Claro, más tranquila. y en temas específicos, Sí. porque lo que no se mide bien, no se puede bien mejorar, Víctor. Entonces creo Así que es. en este sentido es muy Por importante. eso es importante el índice de paz. Hay otros datos que son muy interesantes, que tiene que ver con una de las preguntas tan importantes que hizo Armando. Sí. Sinaloa es uno de los estados que menor costo económico tiene por conflictos de violencia. Es decir, en Sinaloa, el hecho de vivir acá, en cuanto, por ejemplo, al gasto gubernamental, los costos de protección, los temas de la protección personal, es de los estados que menor costo tiene. Es decir, vivir, por ejemplo, en Zacatecas en este momento, Sí, no. te cuesta mucho más. Sí. A ti como ciudadano que está ajeno a los conflictos, digamos, pero bueno, te toca Sí. en Quintana Roo, por ejemplo, en Colima. Estos gastos que tienen los ciudadanos en protección se van incrementando. El Estado incluso tiene que ponerle más recursos, ¿no? Esto es un tema importante. Y otro que también se me decía muy importante es que también es uno de los estados que menor número de agentes del orden o policías tiene ejecutados en el país. Hay entidades que el año pasado tuvieron 300 lamentables defunciones de agentes del orden, y en Sinaloa, por fortuna, aunque los ha habido tristemente, pero está lejos de ser uno de los estados donde más se mata policías, por ejemplo. Es de los, por el contrario, de donde menos se atenta contra agentes del orden. Sí, y bueno, miden el costo económico de la violencia. Y decía, en México nos está costando el 18% del Producto Interno Bruto. En Sinaloa mucho menos que eso. De lo que produce la economía a nivel nacional, Juan. Sí, bueno, y esta parte de la economía y la violencia se ha estudiado muy poco, realmente no hay tantos números. Este tipo de organizaciones lo hace, lo intenta hacer y lo hace bien, entrega buenos números, pero por ejemplo hay regiones del estado, para no poner nombres de algunas regiones del estado, que no se sabe cuánto tendría de Producto Interno Bruto si no tuvieran ahí, por ejemplo, organizaciones criminales. No lo sabemos, ojalá tuviéramos esos datos. Organizaciones como esta tratan de hacerlo de manera general, global, pero yo creo que a los estados y a los gobiernos les falta hacer ese tipo de estudios. Es bien importante, a través de la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Economía, deberían de hacer esos estudios para saber qué tanto nos cuesta a los sinaloenses. Algunas regiones de Sinaloa, al menos que esté el mote o al menos que esté la fama de que ahí existen grupos del crimen organizado, qué tanto se pudieran desarrollar más con otras actividades, el turismo, la industria, si no existiera eso. Yo creo que es importante este tipo de estudios. Muchos políticos desdeñan los estudios, dicen, ¿para qué gastar tantos millones de pesos en números y en letritas y en cuadernitos que nos entregan? Pues para eso, para la toma de decisiones. Yo creo que los estudios son importantes. Y este tipo de iniciativas bien importantes no son del gobierno, son de organizaciones civiles, asociaciones mundiales que les ayudan a los políticos a tomar decisiones. Ojalá los políticos leyeran, vieran y entendieran más este tipo de estudios. Sí, habló también de la importancia de que haya continuidad en las estrategias de seguridad, que no te van a dar resultados en un año o en dos, sino que debe mantenerse el esfuerzo, y los mandos en las corporaciones de seguridad que están dando resultados, pues deben de continuar, porque luego viene un cambio de gobierno. Con el caso de Sinaloa, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública actual ya estuvo en el gobierno anterior, y viene el gobernador Rocha Moya mantiene esa estrategia, esa estructura de mandos que ahora, bueno, vemos que están ahí los resultados. Esos son los números fríos, indican que Sinaloa bajó, digamos, de la incidencia criminal del 16 al lugar número 14. Está entre los estados más pacíficos del país. Y no lo dice el gobierno, lo dice este estudio del índice de paz, Armando. Sí, lo comentaba ahorita yo cuando estábamos en las redes, en el corte, que de alguna manera aquí en Sinaloa, yo en el caso particular, muy personal, hablaría que me siento un poco contento, satisfecho, porque esos delitos tan graves que hace una década más o menos, nos flageló enormemente en Sinaloa, como era el secuestro y la extorsión. Prácticamente son dos fenómenos que han sido hasta cierto punto, se puede decir que erradicados aquí en Sinaloa. No se habla ya de los secuestros que se hablaba en los años 90 y 80, que yo recuerdo que me tocaba como reportero cubrir. Pero mira, este informe explora un tema interesantísimo que me llama la atención, y que habla y exige la continuidad de que tú haces referencia, Víctor. Los gobiernos tienen que darle continuidad a los programas. Y mira, aquí el instituto revela, fíjate qué alarmante, el 70.1% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia familiar, sexual, feminicidios. Es gravísimo eso, y eso enciende focos rojos.
para los gobiernos, para que se sigan intensificando los programas de prevención en las familias. Bien. Eso es muy alto el índice Cerramos. de agresión a las mujeres. 30 segundos. Ahora, ¿cómo se ve esto también? Bueno, como dice Armando, el secuestro, el robo a transportista, la extorsión a comercios y empresas es cosas que en Sinaloa no se ve. Eso encarece, Víctor, el tema de hacer negocio, encarece la producción, baja la productividad. Cuando y suben aleja, esos delitos. claro, y aleja la inversión. Claro. En Sinaloa vemos con datos duros que esto al menos no sucede. Y otra cosa muy importante, ¿de qué se está haciendo bien? Hay un apartado del informe que habla sobre las armas de fuego. Son muy importantes las campañas de desarme, Así es. porque ayudan a eliminar este tipo de violencia que se convierte en temas más complicados. Yo Sí. creo que por ahí van también los buenos esfuerzos que hacen los Por gobiernos. acá nos comentaba una persona, ¿cómo es posible que estén hablando de que vamos bien si vemos homicidios con mucha frecuencia? Bueno, sí, nada más que hay que ver el panorama nacional. Ese es el comparativo de No, cómo está Sinaloa. Sí, o compararnos con nosotros mismos. Y con 4 o 5 años atrás. Yo entiendo, en verdad lo entiendo perfectamente, que el homicidio es un delito, valga la redundancia, de alto impacto. Te impacta. Ves ahí a la persona muerta, asesinada, los casquillos, la sangre, la prensa. Claro que impacta, es duro. Pero tenemos que medirlo como un fenómeno social más grande, más amplio. Entender que ese tipo de delitos, si bien son muy impactantes, hay que entender que los números, la estadística, si la comparamos con otros años, pues son menos, aunque tal vez sean más impactantes porque hay más medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Cierras, Armando, 30 segundos. Sí, yo creo que no debemos tampoco voltear a ver otros estados como referente para sentirnos satisfechos. Aquí el esfuerzo debe ser permanente, constante, y la sociedad, los medios, todos en general debemos ser exigentes en el sentido de cada día obtener mejores resultados. No porque en Tamaulipas maten 80 vamos a estar contentos, porque aquí se maten 30. No, Entonces, se trata de bueno, eso. no, claro que no. Bien. Nos vamos, muchas gracias. Jesús Vil Mendoza, coordinador de Protección Civil en Culiacán, está informando que ya encontraron el cuerpo del joven de 20 años que desapareció en el mar este fin de semana. Sí, ya lo encontraron, murió la madre ahogada, él intentó salvar a la mamá y desapareció en el mar, ya lo localizaron. Nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias para Un su saludo familia. para Billy y los esfuerzos que hacen siempre. Todo el También equipo, estos rescatistas, ¿no? todo el equipo de Protección Civil en Sinaloa haciendo ese gran trabajo. Nos vamos, gracias Jesús, Juan, Armando, muchas gracias. Gracias a todo el equipo, toda la producción. Gracias a usted, antes que nada, por su compañía. Y si algo sucede importante, ya lo saben, en las próximas horas, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.